Continuamos con Notimundo a la Carta. Aún con las bolsas de valores y el precio del petróleo en picada, Donald Trump aseguró que no dará marcha atrás en las medidas impuestas que han generado una guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero que en el medio han quedado atrapados casi todos los países, incluido el nuestro, Ecuador. Esta guerra comercial es el vaticinio de una recesión económica mundial. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Santiago García, él es experto económico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Hola, Gisela. Gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. A ver, esta guerra comercial que ha sido impulsada desde la Casa Blanca y que tiene como principal objetivo a China, se hace sentir en todo el mundo, no solamente por la imposición de aranceles recíprocos a casi todos los países, sino por el reciente anuncio de Pekín también de la imposición de tarifas de represalia a los productos estadounidenses. Aquellos bienes producidos en Estados Unidos que ahora deseen ingresar al mercado chino deberán pagar un arancel adicional del 34%. ¿Cómo esta guerra comercial entre ambos países está debilitando la economía del mundo? Yo creo que hay una lectura un poquito más amplia, Gisela, y para todos los ciudadanos. Estuve revisando el discurso del expresidente, o candidato, mejor dicho, candidato en ese momento, Donald Trump, y ahora presidente. Y lo que encuentro en los discursos y que está en su plan de gobierno que se anunció a los ciudadanos estadounidenses es que, casi voy a leer textual para un poquito aclarar la primera posición que quiero tener en este momento, es que dice: se implementarán aranceles proteccionistas con el objetivo de fortalecer la economía interna de los Estados Unidos. Vamos a imponer un arancel mínimo universal del 10 al 20%, sobre todo las partidas arancelarias, y sobre todo trabajaremos con países específicos y en especial con China, a quien le pondremos un 34%. Esto fue dicho el año anterior, 2024, durante la campaña electoral. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque me parece que es una política anunciada por el presidente Trump. Claro, en ese momento electoral dijo muchas cosas: voy a imponer 100%, no ha llegado a ese nivel, pero están cercanos. Entonces, Gisela, ese es un primer concepto que me parece importante comentarlo. Esto es una propuesta de política económica del gobierno del señor Trump. No termina con China, yo creo que hay que ser claro en eso. Y el segundo elemento que le pongo sobre la mesa, tampoco termina aquí de amigos o enemigos de gobiernos y de candidatos o de presidentes. Yo creo que va más allá. Seguro que hay obviamente, ¿pero cuál es el contexto interés sociopolítico. Tal vez que Estados Unidos quiere ahogar la producción extranjera para aumentar la producción estadounidense, entonces. Exactamente, es que es un país poderoso. Yo leí esto que acabo de comentarlo como casi una lectura textual del ex candidato Trump, pero es que es parte de su plan de gobierno, Giselle. Es que eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa, y entonces parte de una política nacional de ese gobierno, que además tiene todos los poderes a su favor en Estados Unidos. Sí, pero debilita la economía mundial igual. Claro, es que ahí lo que él dice es, voy otra vez a leer textual, lo que vamos a intentar es fortalecer la economía estadounidense, depender menos de importaciones. Entonces voy a depender menos de importar autos mexicanos, autos chinos, etcétera, etcétera. Y, ¿no es cierto?, vamos a reducir el déficit comercial. Entonces me parece que es una política anunciada, es una política dentro de una política pública del presidente Trump. Ahora, si esto fuese un país pequeño, no pasa nada, uno puede hacer lo que quiera dentro del país, pero este es el país poderoso, entonces esto no termina casa adentro, sino que se expande al mundo. Ahí sí ya viene otro análisis. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí, Gisela, hay que aclarar, ¿qué se puede hacer? Va a depender. Va a haber una contrarréplica de países ricos, digámoslo así, para hacerme entender, países como ya desarrollados, lo hizo China, llámese europeos, o países como China, y el resto. Y ahí sí quisiera comentar, bueno, ¿y el resto qué? ¿Qué podemos hacer los ecuatorianos, los latinoamericanos? Ahora, Estados Unidos no tenía ya varios acuerdos de tratados de libre comercio con las principales economías del mundo. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con esos tratados? Bueno,
Sí, hay este rato a nivel de academias globales, digamos, y hay un enunciado que lo estamos discutiendo. Esto es romper el sistema internacional de comercio que se creó posguerra. No hay vuelta ahí, Gisela. O sea, este tema es un rompimiento de lo que se construyó a partir de cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. Aparecen 3 instituciones. Uno, el FMI, todos conocemos el Fondo Monetario en la parte monetaria. Aparece el Banco Mundial para la reconstrucción de Europa, de los países que entraron en guerra y luego, bueno, se ha expandido hacia los países en desarrollo. Y tercero es la Organización Mundial de Comercio. Han sido más de 70 años de lucha para que funcione, digamos, el libre comercio, que las decisiones de los países sean bajo consenso y bajo normas. Esto es un rompimiento expreso, ya ni siquiera digo, es expreso a esa estructura que se está desmontando que se ha construido durante 70 años, porque ahí uno, por ejemplo, pongo el caso del Ecuador. Yo declaré para ingresar a la OMISO, el país declaró un determinado arancel, no puedo yo coger y al día siguiente subir, porque no está dentro de la lógica del funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio. Pero Estados Unidos, ciudadanos, decir, bueno, pero lo acaba de hacer. Sí, lo acaba de hacer y está botándolo al traste todo este tinglado internacional de comercio, de inversiones, de facilitación del comercio. Es un tema súper complejo. Ahora, yo sí quisiera adelantar algo más. Siendo una política nacional del gobierno del señor Trump, a mí me parece que también no hay que perder de vista que se está utilizando todo este sistema arancelario para presionar sobre todo sus principales socios, ahí sí, a China, a México, a Canadá, a otros países que son los grandes actores del comercio junto a Estados Unidos, me parece para entrar en negociaciones. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque en el año 2017-18, en el primer mandato del señor Trump, ya fue su primer planteamiento, vamos a renegociar el TLCAN, que es el Tratado de Norte entre México, Estados Unidos y ¿no es cierto?, y Estados Unidos, México y Canadá. Entonces Gisela ahí ya les puso sobre la mesa y les presionó muchísimo logró muchos arreglos, muchos cambios que se habían firmado en ese acuerdo en favor de Estados Unidos. Hoy está haciendo la misma política, pero a escala global. Pero a mí me parece que detrás de eso no perdamos de vista esa posición de un país súper fuerte en materia económica que le va a presionar a sus socios. En la tabla que presentó, en la tabla que presentó anteayer el señor Trump, ahí estaba, China me aplica 77% de arancel, ahora yo le voy a aplicar el 47%, clarísimo el mensaje, ¿no? Incluso al ciudadano, ellos me cobran más aranceles, ¿por qué tengo que cobrarles yo menos? Entonces va en esa onda, pero no podrá eso resolverse, Gisela, en 1 o 2 semanas. Esto va a durar más tiempo para ver toda esta estrategia, la presión y las negociaciones que van a hacer. La Unión Europea ha anunciado, todavía no sale la contrarréplica, y el día de ayer ya China anunció también la implantación de aranceles como respuesta a la Y tras ese anuncio, economista, tras ese anuncio de las medidas que van a ser adoptadas por China y que entran en vigencia el 10, ¿no? El 10 de abril, así dijeron. Las bolsas de Europa y también de Asia se hunden aún más de lo que ya lo hicieron tras conocerse los detalles de los aranceles recíprocos globales anunciados por Donald Trump, ¿no? ¿Cuál ha sido esa reacción de las bolsas internacionales de valores tras estos anuncios, tanto de Estados Unidos como de China? Han sido fulminantes, realmente. Hoy, era ayer la noticia, pero hoy también amanecieron las principales bolsas con caída de lo que significa la valorización de los diversos activos que ellos transan. ¿Por qué pasa eso? Porque simplemente es una explicación netamente económica la que le voy a dar. El comercio exterior, es decir, exportar e importar, tiene un rol muy importante en el crecimiento económico. Y estas medidas que ya se vuelven parte de una guerra comercial global, lo más seguro es que va a provocar una caída del comercio exterior global. Y si eso es cierto, es fácil deducir que habrá menor crecimiento económico en el mundo. Y si hay menor crecimiento económico, entonces entramos en un proceso de incertidumbre, en un proceso de menor valoración. Y ahí está la explicación. Las bolsas dicen, bueno, entonces esta empresa va a vender menos computadores. El petróleo también hoy cayó a mínimos, ¿no es cierto?, el día de hoy el precio internacional del petróleo. Entonces, estas empresas que trabajan en bolsas de valores y las calificadoras de riesgo,
pues nada más están siguiendo el ritmo del mercado que estamos viendo. Como digo, caída de exportaciones es lo más seguro, y también eso va a contribuir a que el crecimiento de todo el planeta se detenga. Por tanto, es decir, está pasando lo que debía pasar. Nos encontramos a las puertas de una recesión económica global. Yo creo que no, de los estudios que están saliendo este momento, Gisela, por el momento no se está hablando de una recesión, porque se tenía previsto que el crecimiento 2025 llegue al menos 2.5 a 3%. Entonces, yo sé que va a ser un golpe muy fuerte, sabemos. Como digo, ¿golpe muy fuerte más para el sector privado que para el público? Por supuesto, porque el comercio se hace básicamente en gran parte un porcentaje que supera el 90% entre los sectores privados de los países. Rápidamente, porque me piden que cierre, economista, claro. ¿Qué sucede específicamente en el Ecuador? Ahora le escuchaba al presidente, dice que nos vuelve más competitivos con el resto de países, el que a nosotros nos ponga entre los aranceles más bajo, que es el de 10%. No comparto que igual, ese criterio. Pero mientras tanto también el ministro de la Producción decía que, por otro lado, decía él en otras entrevistas que no, si hay afectaciones a ciertos sectores. Yo creo que ese es, más bien va la respuesta por ahí. Va a haber ciertos productos quizás como flores, que aunque hoy tienen arancel, más del arancel base del 10%, posiblemente tengan un arancel menor que un país, por ejemplo, africano. Entonces puede ser, pero en general, iba a decir que no coincido con el señor presidente, pero en general lo que todo esto va a provocar es una caída del consumo en Estados Unidos. Y si cae el consumo, no van a importar. Entonces no nos importarán el atún, no nos importarán el banano. No. Entonces creo que va por los dos lados. Sí, es cierto, puede ser, pero puede ser que, como digo, algún país competidor de camarón, pues, ¿no es cierto?, va a pagar un arancel mayor que Ecuador. Y entonces ahí pero en general no esperamos un buen resultado. Y más bien aprovecho para decir, yo lo que creo es que necesitamos que en las próximas semanas, meses, bueno, una vez que tengamos también presidenta o presidente, cuando tomemos la decisión, por favor, necesitamos políticas económicas y políticas productivas y de comercio exterior de mediano plazo. Esto no va a pasar en un mes, no es cuestión de amistad o no amistad. Esto es un tema súper complejo, económico, político, es cierto también, pero necesitamos respuestas para países pequeños como Ecuador a través de políticas pragmáticas, no ideológicas. También hay, a veces se juega con la ideología. No, tiene que haber una visión de país, porque esto no es cualquier cosa, una visión de país para enfrentar esta situación. Como digo, pues durará varios meses, quizás años. Con eso me quedo, economista. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias, Gisela, por la invitación. Una buena tarde para todos. Igual para usted. Buen fin de semana. Nos acompañó Santiago García, experto económico. Notimundo a la carta. 60